cómo el río Nilo condujo a la civilización en el antiguo Egipto. Las arenas del valle del río Nilo contienen muchas pistas sobre una de las civilizaciones antiguas más progresistas y artísticas, el antiguo Egipto. Existe una gran cantidad de evidencia acerca de cómo vivían los antiguos egipcios, pero aún quedan preguntas. Algo que podemos saber es que el antiguo Egipto tenía los 5 elementos principales de una civilización: ciudades, trabajadores especializados, gobierno, conservación de registros y tecnología avanzada. Ninguno de los logros de esta notable civilización habría sido posible sin el río Nilo. Siempre hay una conexión entre el entorno y cómo se desarrolla el pueblo que vive allí. Los arqueólogos e historiadores creen que los humanos comenzaron a vivir a lo largo de las orillas del Nilo alrededor del 6000 AC. Los descubrimientos muestran que los pueblos del Neolítico, finales de la Edad de Piedra, prosperaron en el valle del Nilo hace mucho tiempo. Pero no fue hasta más tarde que los habitantes del valle comenzaron a formar una civilización más organizada. Una fuente de vida. En el 3000 AC, Egipto se veía geográficamente similar a la forma en que se ve hoy en día. El país estaba cubierto en su mayor parte por el desierto, pero a lo largo del río Nilo había una fértil franja que demostró y sigue demostrando ser una fuente de vida para muchos egipcios. El Nilo es el río más largo del mundo y fluye hacia el norte por casi 4200 millas. En la antigüedad solo se podía cultivar a lo largo de una estrecha franja de tierra de 12 millas que bordeaba el río. A pesar de la falta de recursos naturales como los bosques o la abundancia de tierras para la agricultura, surgió una sociedad. Para los primeros habitantes del Valle del Nilo, la comida no era fácil de encontrar. Con el tiempo, la gente descubrió que el río Nilo proporcionaba muchas fuentes de alimentos. A lo largo del río había árboles frutales y los peces nadaban en el Nilo en gran número. Tal vez lo más importante es que la gente descubrió que el Nilo se inundaba durante unos 6 meses durante el mismo periodo del año. A medida que el agua se retiraba después, depositaba una rica capa marrón de limo. Este suelo era adecuado para el cultivo de trigo, frijol, cebada o incluso algodón. Los agricultores aprendieron a cavar cortos canales que conducían a los campos cerca del Nilo. Estos proporcionaban agua fresca para el riego. La siembra inmediatamente después de una inundación producía cosechas antes de la inundación del siguiente año. Los inventos egipcios. La población cada vez mayor requería más orden y productividad. Los agricultores comenzaron a producir cosechas excedentes que les permitieron a otros dejar de sembrar y buscar otros oficios como mercaderes o trabajadores especializados. Esta formación de trabajadores especializados es un sello distintivo de la civilización. Las personas que ejercen oficios de arte o herramientas se conocen como artesanos. Los artesanos egipcios crearon nuevos inventos como herramientas de cobre, tales como los cinceles y las agujas. Los trabajadores metalúrgicos descubrieron cómo mezclar cobre y estaño para hacer bronce, un metal más fuerte. La evidencia también sugiere que los antiguos egipcios inventaron el torno de alfarero. Esta herramienta facilitó que crearan ollas y jarras para el almacenamiento de la cocina y la decoración. Uno de los inventos de los antiguos egipcios, el calendario, ha ayudado a determinar el tiempo mismo. Para saber cuándo plantar, los egipcios necesitaban rastrear los días. Desarrollaron un calendario basado en la inundación del Nilo que resultó ser muy exacto. ¿Cómo hacían los antiguos egipcios sus calendarios? Desarrollaron un proceso que convertía los largos juncos del río en un material aplanado, conocido como papiro, en el cual se podía escribir. De hecho, la palabra papel tiene su raíz en la antigua palabra griega papyrus. Entre las primeras cosas escritas en papiro estaban los calendarios. Los egipcios usaban jeroglíficos. El poder escribir distanciaba a los egipcios de alguno de sus vecinos. Los escribas egipcios usaban jeroglíficos o figuras y símbolos que significaban palabras o sonidos. El papiro tenía muchos otros usos. Se construían barcos atando las cañas en manojos y de este material multiuso también se hacían cestas, esteras, cuerdas y sandalias. Incluso hoy en día el entorno alrededor del Nilo es bastante estéril. Fuera de la estrecha franja de vegetación junto al río, hay arena hasta donde alcanza la vista. Al oeste del Nilo se extiende el gigantesco Sahara, el mayor desierto del mundo, y al este del Nilo hay otras tierras secas.